Hola y bienvenidos una vez más a este su canal de YouTube, Tu Abogado Virtual MX. En este video hablaremos de un tema muy importante con respecto a la implementación de la reforma del Poder Judicial. ¿Ha sido aprobada? ¿Es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación frene la reforma al Poder Judicial? Todas las dudas las vamos a despejar en este video. Para ello, vamos a los antecedentes de cómo es que se autorizó y se aprobó la reforma al Poder Judicial de la Federación en todo el territorio mexicano. Recordemos que esto fue parte de una propuesta, como parte del paquete de reformas dentro del Plan C en el mandato de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Por ello, el día 11 de septiembre del 2024 fue aprobada la reforma al Poder Judicial de la Federación, requiriéndose la mayoría calificada y lográndose la misma con un voto decisivo de un senador del PAN. Posteriormente, la Cámara de Diputados declaró la inconstitucionalidad de la reforma, la constitucionalidad de la reforma en una sesión que duró apenas 8 minutos. Y por ello, el día 15 de septiembre del 2024, fue publicada dicha reforma en el Diario Oficial de la Federación. De esta manera fue como se aprobó la implementación de la reforma al Poder Judicial Federal. Votos a favor, votos en contra por parte de la ciudadanía, grupos y propios empleados de todas las partes del territorio nacional, empleados del Poder Judicial Federal e inclusive de otras instituciones que trabajan de manera colateral con el sistema de Poder Judicial de la Federación. Entonces, la pregunta es, ¿ya está aprobada la reforma? ¿Ya se está implementando en todo el territorio nacional? A estas alturas, ¿es posible que pudiera frenarse? La respuesta es sí. ¿En qué razón? Pues ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de las reformas y en caso de encontrar alguna disposición inconstitucional, frenarla. Bien, por ahí hice ya la modificación para que quede un poco más claro si es posible frenar la reforma al Poder Judicial, ya que, pues como se había comentado, la Suprema Corte de Justicia tiene esa facultad de revisar la constitucional a través de los recursos. Se ha escuchado en medios de comunicación que no es posible ya frenar esta reforma. Incluso algunos legisladores lo han cuestionado, que en dónde, en qué parte, en qué artículo se encuentra, cuál es el fundamento legal para poder frenar la reforma. En este video no estamos hablando si estamos a favor o en contra, solo estamos hablando de los medios legales para poder frenar una ley que se considera o se puede considerar inconstitucional en caso de violentar derechos de la ciudadanía. En este video solo hablamos de los medios legales. No estamos hablando si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Es muy respetable la opinión de todos y cada uno de nosotros y de ustedes respecto a si es válido o no es válido, si es necesario o no es necesaria esta reforma. No, en este video solo platicamos y dejamos y despejamos la duda si es posible que a estas alturas se pueda poner un revés a la implementación nacional de la reforma del Poder Judicial. Y sí es posible, existe una acción de inconstitucionalidad. Si bien es cierto, en la Constitución no lo maneja específicamente de que esto se puede hacer para hacer esto, sí existe la ley reglamentaria para que se pueda accionar una acción de inconstitucional, es decir, un medio legal. Si tú, abogado, estudiante de derecho o público en general estás interesado en este tema, esta es la respuesta a esa pregunta. Si a estas alturas se puede frenar, sí. Pero, ¿cómo es posible llevar a cabo esto? Bien, esto a través de un proceso de revisión. Este proceso de revisión es avalado por la propia ley de amparo, que al día de la fecha o al día de la emisión de este video sigue vigente a través de un proceso de revisión. ¿Cuál es el proceso de revisión? El proceso de revisión es a través de admisión de inconstitucionalidad.
¿Cómo es esto? La admisión por parte de la Suprema Corte de Justicia, al ser presentada, la propia Suprema Corte decide si admite el caso, si lo atrae. Es decir, si dicha acción cumple con los requisitos legales correspondientes para generar el interés de los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para poderse allegar, poder conocer, intervenir en este caso. Posteriormente existe el análisis y la deliberación. Una vez que ha sido admitida, es decir, que ya atrajo la atención de la Suprema Corte de Justicia, esta será analizada con base en los argumentos presentados y se deliberará, es decir, se resolverá sobre si este asunto en particular es constitucional o inconstitucional, si va a favor o en contra de los derechos de la ciudadanía. Y finalmente, una resolución. Esta resolución es la que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se determinará si alguna parte de la reforma es constitucional o inconstitucional. Y esta disposición puede ser anulada o modificada, es decir, ya existe toda la reforma al Poder Judicial, pero se allegará a la Suprema Corte de conocer el caso una vez admitido, que ya ha sido admitido al día de la emisión de este video, y que podrá confirmar o modificar o de plano anular la implementación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando de los medios legales. ¿Cuáles son los medios legales? A través del proceso de revisión, una acción de inconstitucionalidad, pero a través de un proceso de revisión. Y el medio legal no estamos hablando de que va a acabar completamente con la implementación de la reforma, sino que puede combatir algunas partes. O bien, si es totalmente inconstitucional a criterio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces sí podría ser totalmente anulada. Es decir, en partes o por completo podría ser modificada o anulada o inclusive confirmada, ¿verdad? Esta es la cuestión que genera el proceso de revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pregunta es, bueno, es que ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Sabemos que legalmente ya genera un estado legal, un estado de derecho en el cual ya se tiene que aplicar, implementar. En un proceso de aprobación de una ley, ya una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, pasa a la vacatio legis, las vacaciones de ley, para que se les otorgue un tiempo determinado, que son 180 días naturales, es decir, 6 meses, a todo el territorio nacional, para que implemente y haga las adecuaciones pertinentes y correspondientes para poder aplicar la reforma al Poder Judicial de la Federación, es decir, ya está aprobada. Ahora corresponde a cada estado aplicarla con base en las necesidades de cada estado, pues no es las mismas necesidades estados del norte que estados del sur o estados del centro. Entonces, por esa razón, cada estado hará las adecuaciones para poderla implementar con base en las necesidades de cada uno de los estados y obviamente de su ciudadanía. Pero si ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, ¿es posible frenar la reforma? Sí. Ya seguramente nos hemos adelantado en la lectura, pues aunque haya sido publicada la reforma al Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún puede frenarla si determina la inconstitucionalidad, pues recordemos que está en un proceso de revisión. Si bien la publicación en el Diario Oficial de la Federación, como ya lo platicamos, significa que la reforma entra en vigor, ello no impide que pueda ser impugnada y revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que está aconteciendo. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentra que alguna parte de esta reforma viola la Constitución, es decir, que hay una inconstitucionalidad porque no se apega a los derechos que están establecidos y consagrados en la propia Constitución, la Carta Máxima, puede declarar esa parte de inconstitucional, ojo, esa parte, y por lo tanto inaplicarla. Pero esto es a criterio, análisis de manera detallada. Por eso se dice que es un proceso que lleva tiempo y que implica la revisión detallada por parte de los ministros de la Suprema Corte. Lamentablemente, la aplicación y aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación fue, como se ha escuchado, en fast track. ¿Por qué razón? Porque fue, inclusive ya lo platicamos, una aprobación en 8 minutos. O sea, realmente no. Esto es un proceso de aprobación. Obviamente, pues la redacción y todo a lo mejor tomó un poco más de tiempo. No obstante, fue
fue muy rápida la manera en cómo se aprueba y se implementa. No hay un estudio de fondo. Y esto puede conllevar a que choquen las normas, a que choquen entre la protección a los derechos fundamentales, la protección a los derechos humanos, a lo que señala la Constitución, a lo que regula la ley de amparo a través del proceso de revisión. Entonces, es un choque de normas porque no fue debidamente analizada. Esto es algo bastante descomunal que toma tiempo, no puede hacerse en fast track. Entonces, al haberse hecho esto, pues obviamente esa rapidez e inconsecuencia sujetó esa reforma al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este intento de hacerlo rápido, pues tuvo esa consecuencia de que genera y atrae el interés de la Suprema Corte para poderlo analizar. Y fue así, porque no fue sometido ni siquiera a mesas de debate. Fue autorizado, como se vuelve a repetir, en fast track. Fue rápido, fue sin un análisis de fondo. Y finalmente, el fundamento legal, pues esto no es inventado, esto está establecido en las leyes que regulan nuestro territorio mexicano. Y esa era la pregunta. Dicen algunos legisladores, ¿dónde está? ¿Dónde están las leyes que dicen que se puede modificar? Claro que existen leyes, y la ley es el artículo 103 y el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que establecen la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer los amparos y los recursos de revisión. Ojo, el artículo 103 y 107 no establece el proceso de revisión de la constitucional o inconstitucionalidad. El artículo 103 y 107 no establece el proceso de revisión, establece las facultades y la competencia para que la Suprema Corte atraiga, sea competente, tenga la jurisdicción en conocer los amparos y los recursos de revisión, que obviamente una de las etapas del proceso de revisión, que en este caso el recurso de revisión, pues es declarar la constitucional o inconstitucionalidad. La parte reglamentaria es en el artículo 73 de la Ley de Amparo. Ahí sí vienen los requisitos y viene el proceso para que la Suprema Corte de Justicia revise las sentencias. Entonces, haciendo un análisis muy breve, artículos 103 y 107 solo especifica la competencia para que la Suprema Corte conozca de esta situación, pero no establece el procedimiento. Es una línea muy delgada. El artículo 73 de la Ley de Amparo sí establece el procedimiento y sí establece el requisito. Entonces, señores legisladores, no lo van a encontrar en la Constitución, porque la Constitución solo establece bases. La parte reglamentaria, la parte de fondo es en la Ley de Amparo. Por esa razón hay una discrepancia de opiniones, pero donde realmente se encuentra el proceso de fondo para una revisión de constitucional o inconstitucional, y desde en el artículo 73 del amparo, conocimiento público en cada ley de amparo de todo el país la podemos encontrar. Estos videos son únicamente para hacer del conocimiento y para poder ahondar más en esto. Repetimos, no estamos estableciendo si estamos o no estamos de acuerdo con la implementación de la reforma, no, se está estableciendo y analizando los artículos y los procesos para que pueda someterse a una revisión si es constitucional o inconstitucional esta reforma al Poder Judicial. Al final, si esto es bueno o esto es malo, pues ya queda la opinión de todos ustedes, mis queridos suscriptores. Les estoy muy agradecido por la atención prestada a este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal Tu Abogado Virtual MX. También suscríbanse a mis redes sociales, Twitter, X, también en Facebook, Tu Abogado Virtual MX y Tu Abogado Virtual. Y denle manita arriba a este video para que se pueda hacer viral, o compártanlo en sus redes sociales o con todos aquellos que pueda ser de su interés este tema. Les agradezco de todo corazón, infinitas gracias por la atención prestada a este video y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, saludos cordiales.